Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Bien, Rosa. Walter, Buenas Fernando, tardes, Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estamos? Hola, Fernando, Manuel, Carlos, Señor, ¿qué Rosita. tal? Carlos, Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Vamos a Buenas tardes. esperar un minutito antes de iniciar. Vamos a iniciar o'clock. Así es que mientras se van conectando los participantes. Según la hora de la Marina de Guerra, ya podemos iniciar. correcto. Ok, La hora buenas es la tardes hora. a todos. La hora es la hora. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de evaluaciones poligráficas como herramienta de apoyo a la práctica de compliance. En esta oportunidad, les saluda Rosa Esteves en compañía de Walter Ortiz, que es gerente general de Framework Security Framework Consulting, miembro activo también de la Comisión Antifraude de Ethics, y quien nos ha prestado colaboración y conectado con sus colegas que tienen amplia experiencia en temas de poligrafía. En esta oportunidad, Walter también va a ser moderador y le doy la posta para que haga inicie la presentación. Buenas tardes con todos. Bueno, soy Walter Ortiz, gerente general de Security Framework. Voy a presentar a Manuel Novoa Bermúdez, quien va a ser nuestro primer presentador. Manuel Novoa Bermúdez es mayor de la Reserva Activa de la Policía Nacional Colombiana, administrador de profesión, él es especialista en administración de la seguridad, especialista en seguridad del Estado y lucha antiterrorista, psicólogo, forense poligrafista. Él también es instructor certificado por la APA, el programa de poligrafía, perito en poligrafía, control de la calidad de poligrafía certificado. Él también es docente universitario y ha formado más de 600 profesionales en seguridad, más de 1000 poligrafistas en América Latina, para agencias de seguridad, policías, fuerzas militares, organismos de inteligencia y empresas privadas. Actualmente, Manuel se desempeña como director del Instituto Latinoamericano de Poligrafía y director del Comité Presidencial de la Asociación Latinoamericana de Poligrafía, ALP. Adelante, Manuel. Muy buenas tardes, Walter, Rosa, y para todos los asistentes, Fernando, Carlos. A los organizadores, reciban todos un cordial saludo. Voy a desarrollar en estos 20 minutos que me han concedido para presentar el tema de la poligrafía desde la óptica como una disciplina científica y como una disciplina forense. No sin antes recordar que cuando hablamos de poligrafía estamos hablando de una disciplina que no es nueva. Exactamente en este año 2021 vamos a completar 100 años del uso del polígrafo. Cuando por allá en el año 1921 el señor John Larson en el Departamento de Policía de Berkeley hace una publicación en una revista indexada haciendo una propuesta de unificar en un solo instrumento aquellas mediciones que se hacían de manera individual, con un cardiosfimógrafo, con un neumógrafo, pero lo hacían de manera individual, no había un instrumento único. Y la propuesta de él fue unificar en un solo instrumento todas esas mediciones, dando origen al primer polígrafo que se denominó el detector de mentiras de Berkeley. Ese nombre detector de mentiras también hoy en día tenemos que aclarar que cuando hablamos del polígrafo, no hablamos como un detector de mentiras. El polígrafo es un instrumento de medición fisiológica que permite probabilizar
la posibilidad que una persona esté mostrando unas reacciones fisiológicas indicativas de decepción o de engaño. No podemos decir tácitamente que a través de un instrumento de polígrafo se detecta mentiras. Pero lo que sí podemos decir hoy en día definitivamente es que la poligrafía en estos 100 años ha avanzado de una manera espectacular hasta llegar a convertirse en lo que acabo de mencionar, una disciplina científica y una disciplina a la vez forense. Disciplina que es utilizada obviamente por muchas empresas, muchas instituciones, organismos de seguridad del Estado, organismos de inteligencia, para evaluar personas en la búsqueda de ¿qué? De personas confiables en la toma de decisiones de procesos de selección de personal y aún más en la investigación judicial, en la investigación criminal, en la investigación forense. Es decir, que la poligrafía como tal tiene muchas aplicaciones, pero tal vez por falta de difusión no se conoce qué hay detrás de la poligrafía. Muchos de las personas con las que nosotros interactuamos a través de estas actividades de webinar y conversatorios desconocen qué hay detrás de un examen de polígrafo, porque normalmente lo que conoce el usuario es un informe. Entonces, voy a aprovechar estos minutos para hacer esa aproximación de cómo la poligrafía es eso, una disciplina científica y una disciplina forense. ¿Por qué decimos que es una disciplina forense? En el año 1995, ASTM Internacional, American Standard for Testing and Material, clasificó la poligrafía con ese nombre, psicofisiología forense. Y a partir de esa clasificación, la ASTM inició a desarrollar una serie de estándares, teniendo hoy, después de cerca de 25, más de 25 años, tenemos estándares para todos los protocolos, para todas las actividades que nosotros realizamos con el polígrafo. Los estándares de ASTM para la poligrafía se identifican, inician con la letra E20, por ejemplo, están viendo aquí el estándar E2064, que es el estándar que guía la educación continuada de todos los individuos que están envueltos en la detección psicofisiológica de decepción. Y así por el estilo, hoy en día nosotros tenemos estándares para varias actividades, como por ejemplo, para conducir nuestra propia investigación científica en poligrafía. La investigación científica tiene unos requisitos que los establece la comunidad científica en general, y de esos requisitos, pues obviamente ASTM estableció cuáles son los estándares, cómo podemos nosotros hacer estudios para validar técnicas, para validar sistemas de análisis de gráficas, de interpretación de datos, estudios científicos para la construcción de preguntas, todo lo que hacemos y que hace la ciencia permanentemente, porque es una disciplina que indudablemente se mueve bastante. Tenemos un estándar de educación básica y entrenamiento mínimo. Las personas que trabajamos en poligrafía debemos cumplir con unos requisitos de formación, de entrenamiento básico, unos requisitos también de educación continuada que están dados por un estándar que está al final de esta diapositiva, el estándar ASTM 2064, que dice Guía Estándar para la Educación Continuada Mínima, que entre otras cosas nos exige que cada 2 años tenemos que tomar mínimo 30 horas de educación continuada. Lo ideal es que podamos tomar más, pero como mínimo el estándar establece eso. Y así por el estilo tenemos un estándar, por ejemplo, para control de calidad de los exámenes. Lo que les decía, muchas veces no conocemos qué hay detrás de un examen y queremos saber si ese examen cumplió con todos los estándares. Pues hay que hacer un control de calidad y para ello hay profesionales que han hecho un curso de especialización, o sea, poligrafistas, tiene que ser poligrafista que hace un curso de especialización, un diplomado, para poder certificarse como control de calidad. ¿Con base en qué? Con base en este estándar de ASTM. Está el estándar de terminología, toda la terminología que usamos para la detección psicofisiológica del engaño. Un estándar de práctica para los exámenes, los diferentes tipos de exámenes que hacemos, exámenes de evidencia, exámenes investigativos, exámenes de exploración. Entonces nos dice cómo debe elaborarse cada uno de esos exámenes, cómo debe desarrollarse cada uno de los exámenes.
También tenemos el estándar para el chequeo, calibración y chequeo de la funcionabilidad de los instrumentos que empleamos en el polígrafo. Hoy en día usamos instrumentos computarizados. Todos esos instrumentos computarizados están potencializados por algoritmos altamente desarrollados que nos permiten con unos niveles de precisión bastante alta poder determinar esa probabilidad de que la persona esté mostrando o no esté mostrando una decepción indicativa de engaño. Asimismo, tenemos estándares de requerimientos éticos. Toda disciplina tiene unos requerimientos éticos, pero pues esta disciplina pensamos que mucho más por diferentes situaciones que pueden presentarse en una examinación poligráfica. De ahí que, por ejemplo, este estándar exige que todo examen de polígrafo tiene que quedar grabado en audio y video, porque si hay alguna queja, tenemos que revisar desde el audio y del video y poder verificar si se cumplieron o no se cumplieron todos los protocolos y todos los procedimientos. Hay también una serie de estándares para algunos temas especializados, como por ejemplo el estándar para los evaluadores que trabajan en los programas de posconvictos de ofensas sexuales, los programas de violencia doméstica, programas que actualmente ocupan mucho la atención de los poligrafistas en Estados Unidos, porque todo convicto de ofensa sexual, por ejemplo, para lograr la libertad condicionada, tiene que acogerse al programa y tiene que presentar exámenes de polígrafo, aparte del cumplimiento de una serie de requisitos que le coloca el juez. Tenemos evidentemente un estándar para la interpretación de datos, es decir, el estándar que nos permite a nosotros utilizar las diferentes metodologías, los diferentes métodos de análisis de gráficas para poder emitir un diagnóstico. Examen estándar para la conducción de los exámenes pareados, que son exámenes de tipo investigativo, y así una serie de estándares que permanentemente están siendo actualizados. Algunos salen de circulación en la medida que va avanzando la disciplina y otros son incorporados o son reactivados o son refrendados por un comité del cual hace parte la Asociación Americana, expertos de la Asociación Americana. Yo hago parte de ese comité de ASTM y nos reunimos, trabajamos en la revisión, la actualización de los estándares de manera permanente. Ahora, ¿por qué decimos que la poligrafía es una disciplina forense? Porque en el año 2008, la academia, la asociación, la agremiación, la institución más importante en el campo de las ciencias forenses a nivel mundial, clasificó la poligrafía en el capítulo, la sección general, la sección de disciplinas forenses, una disciplina que denominó evaluación forense de la credibilidad y define la evaluación forense de la credibilidad como aquellas personas que evalúan la confiabilidad y la validez de información usando instrumentos como el polígrafo, el escáner de resonancia magnética funcional, los detectores, la detección ocular, porque pues hoy tenemos que reconocer que la poligrafía, el polígrafo, si bien es cierto es el instrumento, la disciplina más antigua, con mayor nivel de exactitud, hasta hoy también tenemos otras herramientas que pueden ser utilizadas complementarias al polígrafo. También la disciplina de la evaluación forense de la credibilidad incluye algunas técnicas, algunas herramientas que se usan en la psicología forense, como es el análisis de validez del testimonio, la entrevista, pero hablamos hoy en día de la entrevista cognitiva, aquella entrevista que no es tipo interrogatorio, que nos permite o nos conduce a obtener la información que de manera voluntaria la persona que entrevistamos quiere suministrar. Ahora bien, aparte de estas dos asociaciones o estas dos instituciones, la primera ASTM, que es una entidad normalizadora, tiene esta categoría, y la Academia Americana de Ciencias Forenses, que regula todo lo que tiene que ver con ciencias forenses, también tenemos asociaciones profesionales. La más importante nació en el año 1967, la Asociación Americana de Poligrafía, APA, tiene las mismas siglas de la Asociación Americana de Psicología, pero son diferentes. Esta asociación actualmente reúne, creo que, el mayor número de poligrafistas a nivel mundial como ente de agremiación profesional. Son más de 3.000 poligrafistas agremiados que estamos allí.
Y la asociación, con base en los estándares de ASTM, establece unos estándares de práctica, un riguroso código de ética que va alineado con aquel estándar ético de la ASTM. Y algo muy importante, la APA tiene reconocimiento de ASPA, que es un ente especializado para otorgar a los entes acreditadores esa posibilidad, esa potestad. Establece unos estándares de acreditación de las escuelas que enseñan poligrafía. No cualquier escuela puede enseñar poligrafía, tiene que cumplir un protocolo, un procedimiento para que pueda ser validado. Pasa por una inspección, son bastantes exigentes. Por eso hoy en día en el mundo entero existen no más de 27 escuelas certificadas por la APA, acreditadas por la APA con programas de entrenamiento para poligrafistas. La APA también establece unas políticas de administración de los diferentes tipos de examen con base en los estándares de ASTM. Tiene una publicación científica, una publicación indexada, y hace un congreso anual que nos permite a nosotros mantenernos totalmente actualizados. Hay otras asociaciones, la Asociación Latinoamericana de Poligrafía, la Asociación Internacional de Poligrafistas Profesionales, todas ellas, la mayoría son divisionales de la Asociación Americana de Poligrafía y trabajamos en el mismo sentido, trabajamos con el mismo propósito de ejercer, de hacer las mejores y más buenas prácticas. Es importante resaltar aquí que en el año 2012 la Asociación Americana adoptó un estándar de práctica que establece que hoy por hoy nosotros estamos obligados a usar técnicas de detección psicofisiológica de engaño que hayan cumplido con unos criterios de exactitud. Así, por ejemplo, para exámenes de evidencia tenemos que usar técnicas que hayan demostrado científicamente tener niveles de exactitud por encima del 90%. Para hacer exámenes de tipo investigativo específico tenemos que usar técnicas que hayan demostrado científicamente un nivel de exactitud superior al 86%. Y para los exámenes exploratorios, técnicas que hayan demostrado científicamente niveles de exactitud por encima del 80%. Y en todo caso, en todas las técnicas, que sean técnicas que no hayan tenido un porcentaje superior al 20% de resultados inconclusos. Allí se valoran, obviamente, en ese estudio metaanalítico que hizo la APA para poder sacar estas técnicas, se tuvieron en cuenta todos los criterios de inclusión que la comunidad científica exige para que se pueda considerar como válida una técnica. Esto es decir, que tienen que usarse métodos estadísticos validados que permitan establecer falsos positivos, falsos negativos, los porcentajes de verdadero positivo negativo, verdadero positivo positivo, bueno, todas esas características y todas esas líneas estadísticas que haya sido publicado, que haya sido revisado por pares académicos, son requisitos para poder validar las técnicas que usamos hoy en día. ¿Cuáles usamos? Pues usamos aquellas técnicas que fueron producto de ese análisis, que fueron 37 estudios con más de 12,000 evaluaciones en campo y en laboratorio, que nos llevaron a determinar que las técnicas para evidencia que tienen por encima de 90%, ustedes observan ahí en la diapositiva, en la primera columna que dice exámenes de evidencia, están los nombres de las técnicas, los niveles de exactitud, el slash y al lado, un slash y al lado, por ejemplo, la primera dice ESS es el sistema de calificación que debe usarse. Entonces, así para los exámenes de evidencia tenemos la técnica fase usted federal que tiene un nivel de exactitud del 90%, calificado con el sistema de calificación empírico. La técnica zona de comparación federal o Utah, zona de comparación federal calificado con Utah o con ESS, que tiene un nivel de exactitud del 92%. La técnica Utah DLC o PLC, con DLC 90%, PLC 93%, calificados con el sistema de calificación de Utah. Me salté la técnica IZ horizontal y MQZCT. Me la salté para decirles que esas técnicas pues no están todavía autorizadas para usarlas porque mostraron resultados de exactitud muy altos. Fíjense ustedes, 98 y 99%. Presentaron algunas falencias metodológicas por el número de la muestra y están siendo obviamente objeto de unos análisis con muestras mayores para ver si
realmente cuál es el nivel de exactitud. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos técnicas que superan el 90% para exámenes de evidencia. Para exámenes pareados, exámenes investigativos, estamos las técnicas acá, FMEQT, fase usted de Baxter, fase usted federal calificado con 7 puntos, el ZCT federal calificado por 7 puntos y el ZCT federal con exámenes de evidencia que están todos por encima del 86%, que ese es el requerimiento y el requisito básicamente que establece la APA. Y tenemos las técnicas para exámenes investigativos, donde están todos los exámenes exploratorios, los exámenes de ofensores sexuales, por ejemplo, los exámenes de inteligencia y contrainteligencia con las técnicas AFMEQT calificado con 7 puntos, el CIT calificado con el sistema Likert y el DLST que puede ser calificado con el sistema de 7 posiciones o el sistema empírico con unos niveles de exactitud por encima del 80%. Observan ustedes que para exámenes exploratorios, por ejemplo, el DLST alcanzó un 85.8%, por eso no está en el cuadro de exámenes investigativos, exámenes pareados. Es decir, que cada uno de los exámenes que nosotros hacemos, nosotros tenemos la capacidad de escoger la técnica de acuerdo a esos niveles de exactitud que ese estudio metaanalítico nos pudo mostrar. Hablábamos de publicaciones científicas. La poligrafía se publica en diferentes revistas indexadas y científicas. Hay una propia, hay dos revistas indexadas, la de la Asociación Americana, que es esta que ustedes están viendo aquí en pantalla, y el Journal de la Asociación Europea de Poligrafistas, que también ya alcanzó la categoría de ser una revista indexada, una revista científica. Igualmente, dentro de todos esos estudios e investigaciones que se han venido desarrollando en las últimas décadas, hoy por hoy contamos con unas bases y unos principios científicos demostrables que fueron publicados precisamente en la revista de la APA, que es el encabezado que ustedes están viendo acá, que son las bases científicas para la evaluación poligráfica. Y de la misma manera, tenemos demostrado y publicado que existen unos principios validados. Principios, en ese momento tenemos 22 principios validados, fueron publicados igualmente, revisados por pares académicos, y cuando nosotros hacemos una evaluación poligráfica, pues utilizamos eso, utilizamos técnicas validadas, sistemas de calificación validados, principios validados y fundamentación científica de los estudios que nos muestran por qué hacemos uno u otro procedimiento, uno u otro protocolo. Como se me acaba el tiempo, quiero concluir esta introducción diciéndoles que la poligrafía evidentemente hoy, después de 100 años, tiene un amplio fundamento científico que está basado en todo esto que les acabo de resumir, como son los estándares, las normas, los principios validados, las técnicas validadas, sistemas de evaluación y diagnóstico validados, principios validados, por lo cual los examinadores poligráficos hoy tienen a disposición todas esas bases, pero adicionalmente reciben entrenamiento básico. Generalmente un poligrafista es un profesional universitario que toma este entrenamiento. La gran mayoría de los poligrafistas son o psicólogos o miembros de cuerpos de inteligencia, otras profesiones, pero de todas maneras el requisito es que tengan una formación universitaria y puedan hacer ese entrenamiento de acuerdo a los estándares de la APA. Adicionalmente, recordemos el requisito de la educación continuada es fundamental. Por eso las asociaciones lo establecen como un requisito para poder mantener la membresía, para poder, obviamente, mantener ese requisito que demuestra ante, por ejemplo, un usuario si ese poligrafista estudió en una escuela certificada, si tiene los requisitos de educación continuada, porque es muy importante. La disciplina avanza, cada día avanza y todos esos avances se logran a través de unos procesos como tal de educación permanente, de educación continua. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntas, creo que al principio van a ver los espacios para las preguntas. Ese es el resumen que quise compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Invitamos a los participantes a escribir sus preguntas a través del chat. Bueno, vamos a continuar con el siguiente espacio a cargo del señor Carlos Barbadaza. Por favor, Carlitos, si vas conectando tu presentación.
Carlos es oficial de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro, es psicólogo de profesión y poligrafista profesional, especializado en investigaciones corporativas y gestión del riesgo. Actualmente dirige la empresa Consultores de RM Asociados, empresa especializada en la gestión del riesgo del capital humano. Miembro de ASIS Internacional, capítulo de Perú, American Polygraph Association, la APA, miembro de ALP, de AIPP, y de la Asociación Peruana de Poligrafistas y Evaluadores Forenses de la Credibilidad. Carlos, por favor, te doy la posta y continuamos con su exposición. Ok, gracias Rosa. Muy buenas tardes con todos. Me tocó hablar de un aspecto interesante de la poligrafía en cuanto a cuál es su aplicabilidad, ¿no? Ok, existen las evaluaciones poligráficas, ok, de pronto en algún momento hemos escuchado las evaluaciones poligráficas, pero ¿cuál es su aplicación en las empresas? ¿No? Eso es lo primero que de pronto nos preguntan. Ok, ¿cómo lo implemento? ¿Para qué lo implemento? Quiero empezar diciendo de que básicamente hay dos tipos de evaluaciones poligráficas, ¿no? Las exploratorias, que son las que parten de supuestos, y las específicas o diagnósticas que parten de ya un hecho realizado, un hecho en concreto. En las evaluaciones exploratorias tenemos las evaluaciones de preselección y rutina, y las específicas tenemos la investigación y las evaluaciones que evidenciadas que se llevan a cabo pues, en procesos judiciales. Básicamente las evaluaciones poligráficas de preselección, evaluaciones exploratorias de preselección, en las empresas se utilizan hoy en día como un filtro desde el punto de vista de honestidad, deshonestidad, es un filtro para identificar qué empleado podría o no ofrecer riesgo en la empresa. Estoy próximo a contratar un empleado, o de repente estoy próximo a promover a este empleado, ¿no?, a otro cargo, y pasa por una evaluación poligráfica de preselección. Hemos dicho que partimos de supuestos, ¿ok? Estos supuestos tienen que ser trabajados de acuerdo a la necesidad del cliente. Esto me lleva a este cuadro, ¿no? Muchas veces nos llega la solicitud de una evaluación poligráfica y de pronto nos dicen, ok, ¿qué pregunta voy a hacer? Muy bien, vayamos al cuadro, ¿no? Vemos en principio cuál es el perfil de la empresa, cuál es el core de la empresa, ¿no? Vemos luego el perfil del puesto, ¿no? ¿A qué cargo está postulando esta persona? Y luego el perfil del postulante, ¿no? Por darle un ejemplo, si vamos a hacer unas evaluaciones en el aeropuerto a un agente de seguridad, ok, sabemos cuál es el core, ¿no?, del cliente, sabemos cuál es la función de este agente de seguridad, qué funciones va a cumplir. De repente va a estar encargado, ¿no?, va a estar encargado de lo que es el manejo de los equipos de rayos X. ¿Y para qué manejo esos equipos? Para identificar de pronto, pues, ¿no?, algún explosivo, de repente para identificar si está transportando droga. Y con esa información nosotros ya nos vamos dando una idea, ¿no? Hacemos un análisis de riesgo de qué actos deshonestos estaría expuesto esta persona, ¿no? Por gravedad cae la pregunta clara de que si vamos a preguntar si esta persona de una u otra forma tiene algún tipo de relación con personas vinculadas al narcotráfico. ¿Por qué? Porque quiero prever, ¿no?, quiero poner ese filtro, ¿no?, para este postulante. Es así como desarrollamos la evaluación. No ha habido nada, ojo, partimos de un supuesto, partimos de pronto de un análisis previo de riesgo. No ha habido, no es que ya hemos evidenciado, esa persona ni la conocemos, la estamos investigando recién. El otro tipo de evaluación poligráfica de exploración que se emplean hoy en día en las empresas son las evaluaciones poligráficas de rutina. También parten de un supuesto, no ha habido nada, ¿no? El objetivo es identificar el cumplimiento de normas, ¿no? A través de una serie de preguntas voy a identificar qué persona estaría o no cumpliendo ciertas normas, qué personas de pronto estarían incurriendo en actos subestándares en la empresa. Igual que las evaluaciones de preselección, estas evaluaciones se realizan con un análisis previo, un análisis de riesgo previo del cargo, ¿no? Porque si bien es cierto, de repente el texto de la pregunta
podría ser el mismo, pero no son los mismos actos deshonestos que realiza de pronto una persona que trabaja en un almacén que una persona que trabaja en el área de tecnología de la información. Son diferentes actos deshonestos a los cuales está expuesto esta persona. ¿Qué se le plantea a la persona? Un acto deshonesto. ¿Qué es un acto deshonesto? Es el incumplimiento de una norma. De pronto, si la norma, ¿no? Vamos al agente de seguridad que está en el control de ingreso, salida de una empresa, la norma es que debe de revisar todos los maletines. De pronto esta persona dejó de revisar un maletín, ¿no? Pasa a ser una falta administrativa, ¿sí? Incumplió la norma, ¿no? Es una falta administrativa que puede ser leve o puede ser grave. De repente, producto de no revisar el maletín, pueden estar aprovechando y sacando una laptop, ¿no? O de repente es leve porque el supervisor se dio cuenta con tiempo y le llamó la atención, no sé, le mandó un memorándum. O de repente, ¿no? Intencionalmente, esta persona dejó de revisar el maletín con la finalidad de colaborar en un acto ilícito, en este caso el robo de la laptop que estamos diciendo. ¿Cuál es acá la palabra clave? La intencionalidad, ¿no? Y entonces al evaluado le hacemos esa diferencia entre, ¿no?, lo que es una falta administrativa y un acto ilícito. Ahí es donde comenzamos a ilicitar, ¿no? Ahí es donde comenzamos nosotros a de alguna forma a la persona en cuanto a que nos brinde información de interés, ¿no? La evaluación poligráfica es una entrevista, no es un interrogatorio, no se le coacciona al entrevistado. A la persona se le invita, ¿no?, a brindar información, ¿no? Eso ya depende del poligrafista, de qué tipo de información tenga el poligrafista previamente y también de los métodos de entrevista que vaya a aplicar el poligrafista. Como bien dijo Manuel en la anterior exposición, hay una serie de técnicas poligráficas y cada técnica tiene también una metodología de entrevista, ¿no? Han sido evaluadas, han sido validadas de acuerdo a su metodología de entrevista. Luego también tenemos las evaluaciones poligráficas específicas o diagnósticas. No voy a hablar de las evidenciarias, que es en un proceso judicial, pero sí voy a hablar en el contexto de las empresas, en el contexto privado, porque ese es el tema, la aplicación de las evaluaciones poligráficas en las empresas. Utilizamos las evaluaciones en los procesos de investigación. Esto es lo más conocido, ¿no? Ok, se perdió algo, ¿no? Evidenciaron un robo. Ok, todos pasan por la evaluación poligráfica. Todos los que previamente han sido de pronto investigados, hay la mano de un investigado previamente. Muchas empresas, ante un acto deshonesto, la pérdida, no sé, de una laptop, llaman al poligrafista y piensan que con la evaluación poligráfica sola, ¿no?, van a hallar el culpable. En realidad, la evaluación poligráfica no hay un culpable, ¿no? Lo que dice la evaluación, lo que concluye una evaluación poligráfica es que esta persona que estoy evaluando, ¿no?, podría, ¿no?, tener información, podría, ¿no?, haber colaborado de una u otra forma con el acto, ¿no?, bajo investigación, ¿no? Entonces, las preguntas que se le van a hacer tienen por objeto descartar o confirmar algún tipo de participación, algún tipo de pronto de responsabilidad del evaluado en el caso bajo investigación. Entonces, la evaluación poligráfica va en apoyo a una investigación. Muchas veces cuando me llaman los clientes para hacer una evaluación poligráfica de investigación, pregunto, ok, ¿qué sucedió? No, hay una investigación previa y de repente me mandan a hacer a 20 evaluaciones, ¿no? Me dicen, van a pasar 20 personas, 15 personas. Digo, no, un momento, tiene que haber una evaluación previa, una investigación previa. ¿Por qué? Porque dentro de ese paquete de 15, 20 personas hay personas que estuvieron de vacaciones, hay personas que de repente ese día no se encontraban en la empresa y la verdad no se justifica evaluar poligráficamente. Claro, para eso ahí hay una participación, debe de existir una participación del investigador que luego de su investigación, esta persona tiene que colaborar de la mano con el poligrafista, ¿no? Le debe de brindar suficiente información para que el poligrafista durante esas 2 horas que va a estar en promedio entrevistando, evaluando poligráficamente, digamos, al entrevistado, ¿no?, pueda
explicarle de qué se trata la evaluación, cuáles son las preguntas que se le van a hacer, y la persona pues comience a sensibilizarse, claro, siempre y cuando sea el responsable. Si no es el responsable, la persona, la verdad, va a estar, ¿no?, por decirlo de alguna forma, tranquila. Entonces, las evaluaciones poligráficas de investigación tienen ese objeto: descartar o confirmar, ¿no?, alguna probable colaboración. Y no quería dejar pasar este punto sobre cómo deben de ser las preguntas relevantes, las preguntas que se hacen. En muchos casos los clientes dicen, yo quiero que le hagan 20 preguntas. He escuchado, he visto en televisión que hacen 20, 30 preguntas. No, las evaluaciones poligráficas, de acuerdo a las técnicas, tienen un número de preguntas puntuales, ¿no? Ser una, dos o tres, ¿no? Máximo 4 preguntas se hacen, ¿no?, de acuerdo al tipo de evaluación, ¿no? Si queremos hacer más preguntas, de acuerdo a la teoría, a más preguntas, la evaluación va a decaer en la efectividad. Podemos hacer 25, 30 preguntas, sí, pero va a tener 5% de efectividad. Entonces, el primer punto es que las preguntas formuladas deben de ser sencillas y directas. No debo de emplear terminología técnica, terminología legal, ¿no? Muchas veces dicen, ya, hurto es diferente del robo, diferente es sustracción. Eso es lo que debemos de explicar a la persona. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que todas las preguntas relevantes deben de comenzar con un verbo, ¿no? Robó, vendió, mató, falsificó, ¿no?, colaboró. Y estas preguntas deben de ser formuladas, ¿no?, de tal, ¿no?, que la respuesta sea siempre un no. ¿No?, por lógica, si responde sí, ¿no?, la persona está admitiendo, ¿no?, haber cometido, ¿no?, el hecho que se le está preguntando, ¿no? Entonces, estas preguntas son para que la persona diga que no. Luego, la pregunta debe ser lo más corto posible, ¿no? Y se dice que no debe exceder los 8 segundos. No puedo hacer una pregunta larguísima, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona se va a distraer. Y aparte porque ya perdemos lo específico de la pregunta, ¿no? Entonces, cuanto más corta la pregunta, clara, sencilla, es mejor. Luego, bueno, el significado de la pregunta debe ser claro y preciso, ¿no? Lo que decía anteriormente, en esas 2 horas, el poligrafista explica al evaluado cada una de las preguntas. ¿Cuál es la idea, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de la pregunta? Porque si se la decimos así nomás, ¿no? Porque si de repente viene el evaluado, lo conecto al polígrafo, le digo, ok, responda sí o no a estas preguntas, la persona no va a interiorizar, no va a interiorizar acerca de cuál es el verdadero sentido de la pregunta. De repente ni siquiera la entiende, y ahí es donde se generan los falsos positivos y falsos negativos. La fraseología, una vez más, debe ser entendida por el evaluado. Es por eso que el poligrafista, ¿no?, durante la entrevista tiene que ver, ¿no?, el nivel sociocultural de la persona, de repente tiene que ver también qué tipo de fraseología emplea la persona, y llegar, ¿no?, a un acuerdo. Si vamos a emplear de repente una fraseología que el evaluado no la tiene muy clara, hay que explicarle, ¿no? ¿Ok? Luego, y por último, también que cada pregunta debe referirse a un solo tema, ¿no? Resultó que una vez un cliente me llama y me dice, robaron en mi casa. Ok, quiero que preguntes si robaron el televisor, si robaron, no sé, el horno de microondas, si robó el equipo de sonido. No podemos hacer esas preguntas compuestas, ¿no? No podemos hacer, ¿por qué? Porque si de repente la persona solamente robó una cosa y las otras 2 no, se va a distraer, ¿no? Comienza a racionalizar la persona. Tampoco podemos hacer ese tipo de preguntas de, ¿robó usted el celular que estaba guardado en una caja de color verde y la misma que se ubicaba en el almacén tal? No, porque se va a distraer la persona. Hemos dicho que la pregunta tiene que ser corta, clara y concisa. Para terminar, ¿no?, este breve espacio, hablé de la duración de la evaluación poligráfica, que en promedio son 2 horas. Puede ser un poco más, ¿no?, un poquito menos de pronto, ¿no? Y se van a dar cuenta acá por qué la evaluación poligráfica tiene de pronto esa duración.
de acuerdo a los estándares de práctica que también lo mencionó Manuel, de la Asociación Americana de Poligrafistas, básicamente son tres las partes de una evaluación poligráfica. La primera parte, que es el pretest, en donde, ¿no?, tenemos acá toda la relación de pasos que se dan previo a la entrevista propiamente dicha, que es la que se finaliza, ¿no? ¿No? Es el tema de la empatía, la toma de datos generales, datos de salud, los procedimientos. De acuerdo al Tribunal Constitucional, y ya lo va a comentar Fernando luego, el Tribunal Constitucional da una serie de requisitos. Menciona que la evaluación poligráfica se puede hacer siempre y cuando sea voluntaria, que le vamos a hacer firmar a la evaluación. Pero antes de hacer firmar, ¿no?, el consentimiento, el evaluado tiene que estar informado de qué se trata la evaluación, cuál es el caso, qué hace ahí sentado esta persona. Hasta de repente qué preguntas le voy a hacer, no hay ningún problema, ¿no? ¿Cómo funciona el polígrafo? ¿Por qué? Porque está en su derecho, ¿no? No estamos obligando a nadie, no estamos coaccionando a nadie lo podemos traer con una mentira, ¿no? Le tenemos que explicar. Y por eso se hace toda esta etapa de pretest. Se toman los datos de salud para ver si la idoneidad del evaluado, porque también, así como lo mencionaron anteriormente, hay también estándares, ¿no? Hay procedimientos de idoneidad del evaluado, no porque viene una persona, ok, lo voy a evaluar de buenas a primeras, tenemos que ver la idoneidad. Hay una serie de requisitos que también debe de cumplir la persona. Si la persona viene cansada, si estamos hablando de un agente de seguridad y viene cansado, definitivamente se me va a dormir durante la evaluación, y cualquier reacción fisiológica que pudiera presentar esta persona, ¿no?, va a ser producto de que se está despertando cada vez que le estoy hablando, ¿no? Y eso también nos lleva a un falso positivo, falso negativo. Luego también tengo que explicarle acerca de ¿no?, sobre cómo funciona el polígrafo en cuanto a los instrumentos, qué sensores le voy a conectar. Eso sensibiliza a la persona, ¿no? Sensibiliza a la persona. Luego vamos a la etapa ya del test, donde vamos a tomar los datos fisiológicos, conectamos los diferentes sensores al cuerpo del evaluado, ¿no? Hacemos esta gráfica de familiarización, que es muy importante. Con esta gráfica de familiarización, el evaluado se va a familiarizar con el proceso ¿no?, de formulación de preguntas, y también el poligrafista se familiariza con el comportamiento del sistema nervioso, cómo va reaccionando cada vez que de pronto, ¿no?, dice algo que es verdad, dice algo que es mentira. Luego de este procedimiento de familiarización, en donde yo voy a calibrar, por decirlo de alguna forma, los componentes del polígrafo, los sensores del polígrafo, al estado, al estado del evaluado, ¿no? Una vez que ya de una u otra forma lo tengo calibrado, yo he visto también, puedo evidenciar si de repente la persona no rinde, no tiene los requisitos necesarios para la evaluación. De repente no llego a tener información, algún registro de su respiración, de su ritmo cardíaco o de la sudoración, que son los tres más grandes registros que toma la poligrafía o el polígrafo. No porque se haya muerto, sino porque de una u otra forma de repente conecté mal los componentes, o cuestiones, pues, no, fisiológicas, ambientales también, porque no, hay también ciertos requisitos del ambiente, del lugar donde voy a hacer la evaluación. Entonces, en esta gráfica de familiarización voy a ver si la persona está lista para proceder ya a fisiológicos, a la toma de gráficas. Luego de esa toma de gráficas viene la tercera parte, que es el análisis y el diagnóstico, ¿no? Se evalúan las gráficas, voy a hacer una valoración de esas gráficas, y de esas gráficas voy a evidenciar, ¿no? Voy a dar un diagnóstico, voy a dar un resultado, ¿no? Muchas veces escuchamos los resultados de repente, no sé, dicho en Cristiano, mintió o no mintió, una cosa así, ¿no? ¿Presentó reacciones o no presentó? También hay otros dos tipos de resultados, que es un inconcluso y el no opinión, que es de acuerdo a cómo uno va viendo las gráficas. Hay gráficas que de repente no la puedo evaluar, entonces si no puedo evaluar no puedo dar un diagnóstico. No puedo lanzar de pronto la moneda al aire y decir, esta persona falló o salió bien en la evaluación. Yo debo de sustentar, ¿no?, mi evaluación, mi diagnóstico y mi evaluación poligráfica. Por eso decimos, la evaluación poligráfica, ¿no?, es una evaluación, ¿no?, con base científica. Y si tiene una base científica, yo debo de sustentarlo,
También viene la elaboración del informe o reporte, ¿no? Este informe tiene por finalidad, ¿no? Brindar la información que hemos recogido durante la evaluación poligráfica, ¿no? No solamente la información de los datos fisiológicos que me da una idea si la persona probablemente pues, es responsable o no del hecho, sino también cierta información de interés que nos brinda el evaluado, ¿no? Que eso sí, hacemos la salvedad que esta información no siempre es verdad, la persona puede decir, ¿sabe qué? Yo hice tal cosa, ok, es su dicho, pero si no está dentro de las preguntas relevantes, simplemente lo tomamos como un dicho de la persona, ya se encargará, ¿no? El área respectiva de hacer, ¿no? La investigación, la evaluación correspondiente, pero no dejamos de pronto de informar. Entonces, todo esto, ¿no? Tiene espacio de 2 horas, donde si de pronto queremos dividirlo, yo diría que la parte introductoria dura alrededor de 30 minutos, la entrevista, que es la parte central, ¿no? Dura alrededor de 1 hora, en donde voy a ir, ¿no? Explicándole por pregunta acerca de cuál es el sentido de esa pregunta. Es más, de repente el evaluado no llega a entender la pregunta o que se le vuelve a explicar, o de repente, de acuerdo a lo que me diga el evaluado, reformulo la pregunta. Por eso es que es importante que el poligrafista tenga información básica y suficiente de, en el caso de las evaluaciones de exploración, el cargo, las funciones, y en el caso de las evaluaciones de investigación, del hecho concreto. Porque si no, el poligrafista no va a poder trabajar una buena entrevista. Eso más o menos dura 1 hora, y la otra media hora es la toma de datos fisiológicos, si queremos dividirlos y ver más o menos cuánto dura, ¿no? Tiene una duración de 2 horas. Eso es todo por mi parte, y los dejo ahora con Fernando Pérez. Gracias, Carlos. Solamente para hacer la precisión, se está tomando nota de todas las preguntas y las vamos a tocar al final. Walter. Tienes el micrófono en silencio, Walter. Tu micrófono. Ok. En esta oportunidad me ha tocado presentar a Fernando Pérez Carranza. Es poligrafista profesional con más de 15 años trabajando en el sector público y privado en diferentes empresas. Estudios en el área de poligrafía en la Academia de Poligrafía de Marzo en Estados Unidos, México. Él es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Escuela de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Realizó estudios de actualización en poligrafía en la Asociación Latinoamericana de Poligrafía, ALP. Tiene estudios de actualización de poligrafía en la Asociación Internacional de Profesionales en Poligrafía, AIPP. Ha trabajado 6 años como encargado del área de poligrafía de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, y actualmente se desempeña como gerente de investigaciones forenses en Security Framework Consulting. Adelante, Fernando. Ok, gracias, Walter. Buenas tardes con todos, ¿no? La verdad es un placer poder participar de esta reunión y comentarles algunos alcances sobre las evaluaciones poligráficas, ¿no? Aunque Manuel y Carlos han sido muy explícitos y exactos en sus intervenciones, ¿no? Bueno, hoy a mí me ha tocado hacer una pequeña explicación sobre los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a las pruebas poligráficas emitidas en el año 2014, ¿no? Indicar, ¿no?, que en principio en el Perú no existe ninguna legislación alguna que impida el uso de las pruebas poligráficas, ¿no? O sea, más aún si tiene que existir, como muy bien dijo Carlos, una autorización voluntaria previa de la persona que va a ser evaluada. Textualmente, en el año 2014, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia mediante la cual avalaba el uso de las evaluaciones poligráficas bajo ciertos parámetros o requisitos.
El primer requisito es que el examinado debe tener conocimiento expreso de las decisiones que llevan a tomar la realización del examen, mediante un plazo razonable entre la notificación y la actuación, ¿no? Perdón un ratito que estoy con un problema de internet acá. Ok. Este primer punto implica que no se puede ejecutar una evaluación poligráfica si no hay una autorización firmada, ¿no? De manera voluntaria por la persona que va a ser evaluada, y esto es un requisito indispensable, ¿no? En todo tipo de evaluaciones poligráficas se tiene que anticipar a la persona que va a ser evaluada, ¿no? El hecho que va a tener que rendir la prueba, ¿no? Por ejemplo, es decir, que si está en un proceso de selección de personal, se le tiene que informar que es una de las evaluaciones que conforman este proceso, ¿no? Además de las otras evaluaciones que los conforman, ¿no? Como, por ejemplo, las entrevistas psicológicas, las aptitudes médicas, entrevistas personales, ¿no? Si se tratase de una evaluación poligráfica de investigación, evidentemente se tiene que informar a las personas que pasarán las evaluaciones que como parte, ¿no?, de un proceso de investigación integral se van a efectuar estas evaluaciones poligráficas, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que es potestad de la persona que se evaluaría el decidir si acepta o no rendir la prueba, ¿no? La naturaleza y el procedimiento del examen y toda información que resulte útil deben ser previamente explicados a la persona examinada, ¿no? Ese es el segundo requisito que exige el Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora, parte del protocolo de inicio de la evaluación poligráfica es precisamente el hecho de explicarle claramente a la persona que se evaluará el funcionamiento del equipo, en qué consiste el procedimiento y las razones por las cuales se efectuaría la prueba, ¿no? Recién, como también lo mencionó Carlos, una vez ya finalizada esta parte, se procede a hacerle firmar el consentimiento voluntario por escrito. Este punto sí a veces causa algunos problemas, ¿no? El examinado debe contar con la presencia de un abogado defensor de su elección o a petición expresa suya podrá ser asistido por una persona de su confianza. Bueno, en realidad no hay problema en que la persona se presente acompañada de un abogado o de la persona que elija, ¿no?, o prefiera, ¿no? Antes de iniciar el procedimiento se les explica en qué consiste y los asuntos que se van a indagar, ¿no?, dejándoles en claro que no se tocarán temas sobre situaciones íntimas o privadas, ni religiosos o políticos, ¿no? Y que todo se circunscribe a lo que la situación implique. Vale decir, por ejemplo, en las pruebas de preempleo, las situaciones o informaciones de interés para la empresa contratante serían las que se indagarían, ¿no? Y las posibles situaciones de riesgo que podrían implicar el puesto al que postula, ¿no? En las de rutina, como también ya lo explicó Carlos, solamente se indaga lo referido a su desempeño laboral, ¿no? Es decir, que se esté cumpliendo bajo las normativas y políticas de la empresa. Y en las investigaciones, valga la redundancia, todo se circunscribe al tema materia de investigación, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, ya en el momento en sí de la evaluación, solamente pueden estar presentes el poligrafista y la persona que será evaluada, ¿no? O sea, no está contemplado en el protocolo de una evaluación poligráfica el hecho de la presencia de una tercera persona, ¿no? Ya que podría generar elementos de distracción y pérdida de concentración en la prueba. El cuarto punto dice que, a la letra, ¿no?, el examinado debe obtener un ejemplar de los resultados del examen, debidamente suscrito por las personas presentes en la evaluación poligráfica. O sea, en realidad no hay ningún problema en hacerles llegar al evaluado los resultados de la prueba, ¿no? Y evidentemente tendría que estar firmada por el poligrafista que estaría a cargo del procedimiento, ¿no? Pero obviamente siempre y cuando lo soliciten, ¿no? Pero no hay ningún problema en cumplir esos requisitos, ¿no? Básicamente los requisitos del Tribunal Constitucional son los que se aplican en los protocolos de poligrafía, ¿no? Las conclusiones del examen poligráfico pueden ser utilizadas como elemento de
de justificación para el inicio de un procedimiento o una investigación, pero no pueden ser utilizadas para la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar. O sea, bajo ninguna circunstancia, una evaluación poligráfica, ¿no?, independientemente del tipo que sea, debería ser un elemento determinante para la toma de decisiones, ¿no?, sino más bien una herramienta de apoyo para la mejor toma de decisiones, ¿no? En las pruebas de preselección, por ejemplo, es una evaluación más de las que componen el proceso, ¿no? Y precisamente otorga mejores herramientas e información también, ¿no?, para la elección del candidato a contratar, ¿no?, conjuntamente, siempre recordándolo, con los resultados de otras evaluaciones, ¿no? En las de rutina, sirven para demarcar derroteros e iniciar una investigación si la situación lo amerita, ¿no?, dependiendo de los hallazgos que se obtengan en las entrevistas y en las pruebas en sí, ¿no? Por ejemplo, en las de investigación, en las pruebas poligráficas de investigación, evidentemente son un coadyuvante adicional para el proceso que se está ejecutando, ¿no? Es decir, una investigación integral que debería haberse iniciado en las empresas, y las pruebas poligráficas vendrían a ser parte, ¿no?, de esta investigación integral. Los siguientes serían los supuestos admisibles para el uso del polígrafo, ¿no?, según lo que determinó el Tribunal Constitucional, ¿no? El primer punto de esta parte implica que cuando la actividad del trabajador está directamente relacionada con la vida de las personas, la defensa y seguridad nacional, y los poderes del Estado y el orden constitucional, ¿no? Esos son los supuestos admisibles, ¿no? Bueno, en el Perú, ¿no?, desde hace muchos años se utilizan las evaluaciones poligráficas como herramientas de apoyo en diferentes instituciones del Estado, ¿no? Sobre todo las que están referidas al ámbito de inteligencia. Algunas dependencias del Ministerio del Interior también, e incluso en la Contraloría, hace un poco de tiempo han implementado un área de poligrafía, ¿no? El examen de polígrafo, perdón, acá está. Cuando existe una sospecha razonable de la intervención del trabajador en un incidente que ha ocasionado un grave perjuicio financiero y económico al empleador, o que ha puesto en grave peligro la existencia misma de la entidad empleadora, ¿no? Es todo lo que mencioné en la lámina anterior, ¿no? O sea, como ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no?, dentro de un proceso de investigación integral en una empresa, por alguna situación que la esté perjudicando, sobre todo de forma económica o financiera, las pruebas poligráficas son una herramienta de gran ayuda para la obtención de información, ¿no? Y sobre todo, encontrar la verdad sobre las versiones de lo ocurrido. El último punto indica que el examen de polígrafo no sería admisible para decidir el acceso al empleo, la determinación de una supuesta falta de buena fe laboral, el despido del trabajador por la negativa a someterse a dicho examen, entre otros supuestos, ¿no? Bueno, como ya lo hemos mencionado antes, una prueba poligráfica debe ser una herramienta más y que brinda información que no se obtiene con las otras evaluaciones, ¿no?, dentro de un proceso de selección para mejorar la toma de decisiones, ¿no? En relación a la determinación de una supuesta falta de buena fe laboral, sería interesante mencionar que el propósito, ¿no?, de una prueba poligráfica, como ya lo ha mencionado Carlos en su elocución, no es tanto para demostrar una supuesta culpabilidad, ¿no?, sino por el contrario, para otorgarle una mayor credibilidad a la versión de exoneración de culpa del propio trabajador, ¿no? Yo quería hacerles mención, antes de terminar, un poquito de historia respecto a por qué se pronunció el Tribunal Constitucional en el año 2014 en lo referido a las pruebas poligráficas, ¿no? Esto data desde el año 2006, ¿no?, que un sindicato de trabajadores de una empresa eléctrica inició un proceso
judicial para que sus afiliados dejaran de ser sometidos a la prueba del polígrafo y cesaran paralelamente las investigaciones policiales, ¿no? que estaban habiendo, ¿no? Porque ellos consideraban que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales, ¿no? Después de pasar por varias instancias judiciales, finalmente el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda, ¿no? Pero dejó sentadas los parámetros, o dejó sentados los parámetros para avalar el uso de las evaluaciones poligráficas, ¿no? Que son precisamente los que acabamos de realizar y que son, como les dije al comienzo, parte del protocolo mismo de las pruebas poligráficas, ¿no? O sea, no es algo que sea ajeno a las pruebas poligráficas en sí. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Ahora vamos a iniciar con las preguntas. Hay una pregunta muy interesante de Juan Suárez. Hay empresas que periódicamente aplican el examen de polígrafo a su personal. ¿Cuál sería la periodicidad razonable? Fernando, ¿nos podrías comentar? No la escuché bien, discúlpame, Rosa, porque estoy con unos problemas de internet. ¿Puedes repetir, por favor? Ok. Hay empresas que periódicamente aplican el examen del polígrafo a su personal, ¿no? En ciertos sectores. ¿Cuál sería la periodicidad razonable para tomar estos exámenes? Ok. Bueno, o sea, como medida de control, cada 6 meses o cada 12 meses hacer pruebas de rutina o de control sería lo recomendable, ¿no? No se deben hacer tampoco de manera tan seguida porque puede causar cierta incomodidad en los trabajadores, ¿no? Y igual si se llegan a hacer pruebas tan seguidas, los evaluados se llegan a acostumbrar un poco al tema, ¿no? Entonces, con una separación de tiempo de 6 meses o un año máximo estaría conveniente. Y según tu experiencia, ¿qué tipos de empresas estilan tomar estas pruebas poligráficas? Bueno, absolutamente de cualquier rubro, ¿no? O sea, lo que pasa es que una prueba poligráfica, a diferencia de otro tipo de investigaciones, permite explorar en situaciones o hechos que las otras no alcanzan, ¿no? Entonces, no hay un rubro, en esta época en sí, no hay un rubro específico donde se delimiten el uso de las pruebas poligráficas, ¿no? Bajo cualquier premisa y bajo cualquier rubro se pueden tomar evaluaciones poligráficas, independientemente del manejo de empresa y el rubro que tengan, ¿no? Ok, Manuel Novoa, una consulta. Según tu experiencia en Latinoamérica, ¿tienes alguna estadística donde refleje algún sector específico donde las pruebas sean constantes? Sí, por ejemplo, en el caso de las empresas de aviación, algunas empresas de aviación usan el polígrafo de manera recurrente o periódica. También en algunos casos de empresas de tecnología, por ejemplo, donde se maneja información sensible, es necesario y ellos aplican pruebas de rutina. Cuando hay temas de muchos robos continuados, por ejemplo, en algunos sectores de grandes superficies, también por lo menos aquí en Colombia hemos tenido casos en que lo aplican, o grandes almacenes donde hay robos continuos y se necesita pues obviamente prevenir o disminuir ese tipo de actividad continuada. Muchísimas gracias. Walter, ¿tienes otra pregunta en el chat? Por acá tengo una pregunta. Bueno, por la experiencia que tenemos nosotros en temas de investigaciones, en algunas oportunidades hemos tenido que acudir al apoyo de un profesional poligrafista, ¿no? Y hemos podido apreciar pues que siempre Carlos, Fernando, asisten a estas pruebas poligráficas con camisa y saco, o saco y corbata, y por otro lado hemos visto el otro lado de la moneda con poligrafistas que iban con polo cuello redondo, o saco rosado, pantalón amarillo, zapatillas. Sabemos perfectamente que el hábito no hace al monje,
Pero en ese sentido, la pregunta sería, ¿cómo es que se puede verificar si un poligrafista cumple con los estándares de buena práctica en un examen poligráfico, ¿no? O sea, ¿cuál es el perfil del poligrafista de este trabajo tan serio? Tiene que demostrar seriedad y inspirar credibilidad de los resultados y de las pruebas, tanto para la persona que es poligrafiada como para el cliente, ¿no? Me gustaría que ustedes me den esa respuesta que ha sido muy preguntada por muchos empresarios, por muchas personas que les gustaría saber cuál es el perfil que debería tener un poligrafista, ¿no? Fernando. Bueno, Walter, mira, en principio, o sea, un poligrafista debería ser un profesional en una carrera afín, ¿no? Como bien lo mencionó Manuel, ¿no? Ya sea de psicología, derecho o egresado de alguna escuela de inteligencia, ¿no? También yo pienso que debería contar con cierto recorrido laboral y tener experiencia en entrevistas, ¿no? Una parte que yo considero importantísima también es el bagaje cultural, ¿no? Que tenga el poligrafista, ¿no? Que le facilite el poder mimetizarse en evaluaciones poligráficas de cualquier índole, ¿no? Y con cualquier persona, ¿no? O sea, tiene que tener la capacidad de poder desarrollar una entrevista convincente, ¿no? Y un procedimiento eficaz con cualquier persona, ¿no? Ahora, un poco en el tema de poligrafía acá en el Perú estaba de repente un poco desvirtuado porque creo que se ha orientado más a tecnificarlo, ¿no? Cuando en realidad debería apuntar a lo contrario, ¿no? Que debería ser una especialización sobre como les dije ya, una carrera que sea afín, ¿no? Y finalmente yo creo que ese es un requisito sine qua non, es el hecho de la ética, ¿no? La ética y los valores y principios bien establecidos, ¿no? O sea, esas son las premisas básicas que debería tener todo poligrafista, ¿no? También, bueno, tener los estudios que correspondan, ¿no? Como bien mencionó Manuel, las actualizaciones necesarias, ¿no? Cada 2 años, ¿no? Estar en permanente actualización, ¿no? Eso creo que podría asegurarte la calidad del poligrafista que estarías contratando. Ok, Carlos, ¿qué nos tienes que decir al respecto sobre la pregunta que realicé? Carlos. Obvio, Carlos. Ok, aló. Sí. A ver, en principio, el cliente es quien da, en principio, el cliente es el que da el alcance y la periodicidad, con respecto a la pregunta anterior, ¿no? El cliente es el que dice qué áreas voy a, al personal de qué áreas voy a hacer las examinaciones poligráficas periódicas. Y ve también la periodicidad, ¿no? Puede ser 6 meses, 12 meses, como dice Fernando, pero eso es de acuerdo a un análisis de riesgo previo y ahí voy con lo segundo. ¿Cómo identifico si un poligrafista cumple los estándares o no? En principio, cuando se presenta un poligrafista a una empresa, debe presentar sus acreditaciones. Nosotros conversamos el otro día, ¿no? Si voy a contratar, bueno, guarda un poco la distancia del caso, pero si voy a contratar un fotógrafo para el matrimonio de mi hija, ¿no? Yo tengo que ver si es un buen fotógrafo o no, ¿no? Si este fotógrafo, pues al matrimonio va en short y polo, definitivamente yo tengo que ver, ¿no? Que de repente no es el apropiado. Y si de repente él dice, ok, listo, voy y tomo las fotos, pero no toma nota de, ok, quién se va a casar, quién es la novia, quién es el novio, ¿no? La familia de uno del otro, no toma información, ¿no? Ok, de repente pues nunca llega a tomar la foto pues con el padre de la novia, de repente, ¿no? Yo nunca voy a salir en la foto, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente yo no se la brindé, bueno, yo no soy el especialista, él es el especialista, es el que me tiene que decir dónde salen mejor las fotos, ¿no? Igual sucede con el poligrafista. Un poligrafista que llega a una empresa a hacer la evaluación poligráfica de frente, sin pedir ninguna información previa, ¿no? Un poligrafista que va a hacer una evaluación de rutina y previamente no dice, ok, cuál es el cargo, las funciones
que desarrolla esa persona, ya deja mucho que desear. En cuanto a los estándares de práctica, en el informe prácticamente lo dice todo, ¿no? En el informe porque de acuerdo también a los estándares, ¿no? El informe tiene una estructura en donde va, ¿no? De pronto pues la hora de inicio, la hora de final, el informe también tiene, ¿no? Qué cosas, ¿no? Perdón, con qué instrumento he evaluado a la persona, qué tipo de técnica es escogido, ¿no? Y también el poligrafista está expuesto a una, por decirlo así, una auditoría, un control de calidad, ¿no? En donde cualquier cliente puede, de repente al final del año voy a, no sé, renovarle el contrato a mi proveedor de polígrafo, le puedo pedir, ¿no? Que un número determinado de evaluaciones que ha hecho durante todo el año pase por un debido control de calidad. Ese sería un buen filtro del servicio entregado. En mi experiencia, yo me he dado cuenta de que una vez realizada la evaluación poligráfica y entregado los informes, cuando al poligrafista se le pide mayor información y comienza a dudar, o de repente se le solicita que explique al detalle por qué llegó a esa conclusión y no brinda mayor detalle, o se vuelve redundante en cuanto a la respuesta que da, ¿no? Algo no ha hecho bien, ¿no? Algo no ha hecho bien. La sugerencia siempre al usuario de poligrafía, al cliente ¿no? de las evaluaciones poligráficas, es siempre ver, ok, a quién vamos a contratar, quién está detrás de esa persona, si esta persona reúne los requisitos académicos del caso, ¿no? Si viene actualizándose, ¿no? Año tras año, ¿no? Acerca de los cursos, materias de poligrafía, cursos de entrevistas que se hacen. El tema profesional, ¿no? También es importante. Claro, el criterio no lo da un cartón de universidad, pero sí ese bagaje cultural, ¿no? Sí el saber, ¿no? A quién le voy a hacer la evaluación, ¿no? Si voy a hacer de repente una evaluación a alguien del área de TI, en donde de repente las preguntas, si es cierto, no van a ser técnicas, pero las respuestas o las explicaciones sí, yo al menos debo de tomar información acerca de cuáles son las funciones. Igual, si voy a mañana más tarde evaluar a un contador, debo también de tomar información acerca de qué actos deshonestos podría hacer o estaría expuesto este señor, o cómo lo podría hacer, ¿no? Es lo mínimo. Ok. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Para cerrar esta pregunta, me gustaría escuchar un poco a Manuel cómo lo ve esta pregunta desde el punto de vista regional, ¿no? ¿Cómo ves, Manuel, esta parte crítica, esta parte de comportamiento, de presentación de un poligrafista que represente a esta línea técnica y, bueno, de negocio también para algunos empresarios como ustedes, ¿no? Claro que sí, Walter. Bueno, Fernando y Carlos pues han dicho ya prácticamente todo con relación a lo que tiene que ver con el perfil que se espera pues de un profesional en poligrafía. De hecho, pues se han hecho algunas publicaciones relacionadas con ese tema. Indudablemente, pues el perfil debe partir por eso, que el profesional o el poligrafista sea un profesional, en lo posible con su título universitario. La experiencia es muy importante, digamos la vivencia, como decía Fernando, el conocer muchas situaciones que indudablemente ese bagaje que tenga el poligrafista son importantes al momento de desarrollar una entrevista. Eso en cuanto a perfil. Tal vez la parte que no tocaron Carlos y Fernando, pues que tú lo has venido insistiendo, es el tema de la presentación personal, indudablemente. Una de las cosas que por lo menos indudablemente en el instituto nosotros recomendamos siempre a nuestros estudiantes es la importancia de siempre reflejar una imagen profesional, de tener una buena presentación personal.
Así como nosotros, por decir algo, no evaluamos a generalmente una persona que venga, por ejemplo, sin dormir, que amaneció en una fiesta, que está trasnochado, pues partimos también por recomendarle al poligrafista que él tiene que llegar en muy buenas condiciones a esa sala de examen. Yo siempre lo he puesto y lo pongo como ejemplo a mis alumnos es, mire, esto es tan sencillo como esto. Si usted le fueran a hacer una cirugía de corazón abierto y usted va a donde un doctor que lo va a atender en pantaloneta, lo atiende en chancletas y de pronto con una camiseta esqueleto, tiene el pelo desordenado y tiene otro profesional que está bien presentado, está bien vestido, tal, refleja esa imagen. ¿Usted a quién le pone su corazón para que le abra el corazón? Tú dijiste algo, el hábito no hace el monje, eso es cierto y a veces pues esos estigmas muchas veces pues no son buenos, ¿no? Que podamos decir que un poligrafista porque no se vista bien no sea un buen poligrafista, puede que lo sea, pero siempre es recomendable dar una buena imagen. ¿Por qué? Porque es que el polígrafo, Walter, tiene un elemento muy importante que se llama la credibilidad. Entonces, indudablemente, si yo voy donde un profesional que está bien presentado, que tiene una sala bien organizada, limpia, organizada, pues me da más confianza, ¿no? Me da más credibilidad. Entonces, no sé si con eso ya queda redondeada tu pregunta. Perfecto, has dado tu respuesta por los tres. Gracias. Rosita Bueno, va a señores, continuar con su pregunta. sí, yo tengo una pregunta final. Sé que hay un montón de preguntas que se nos están quedando en la lista, pero el tiempo nos gana. Así que con esta pregunta cerramos y si la audiencia tiene más consultas, las pueden escribir por el chat y luego les enviamos las respuestas por el correo de contacto. Mi pregunta es para los tres y por favor, si nos gustaría, yo les pido en mi posición de investigadora que me den o que expongan, por favor, cuáles serían las recomendaciones o consejos que ustedes darían a las empresas para la aplicación u utilización de estas herramientas poligráficas en una investigación forense. ¿Me escucharon? Sí, A ver, sí, perfecto. Bueno. Manuel, ¿comienzas tú? No, como quieras. Como gustes. Ok. Bueno, mira, una investigación ante un hecho, bueno, que desafortunadamente es cotidiano en las empresas, debe tener obviamente una serie de elementos que son muy importantes al momento de tomar la decisión de una evaluación poligráfica. Cuando hablamos de una investigación forense por un desfalco, cosas por el estilo, normalmente ya se ha iniciado una investigación. Lo que se recomienda es que el polígrafo se haga después de que se haya hecho las primeras indagaciones, se hayan recolectado evidencias. Y ese grupo de investigación es muy importante que mantenga una comunicación clara y abierta con el profesional que va a hacer la prueba de polígrafo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se pide un examen de polígrafo y no se le suministra mucha información a la persona que va a hacer la prueba. Simplemente no, que hubo un desfalco así y que se llevaron unos cheques, un fraude con cheques y no más. El poligrafista pues entrará seguramente a hacer unas preguntas muy escuetas, muy generales y unas preguntas también muy generales. Pero cuando el poligrafista tiene la información de esas indagaciones preliminares, evidencias que de pronto puedan existir, que sin embargo no vayan a sesgar, porque el poligrafista tiene que, y eso también lo enseñamos, a que no debe haber sesgo, ¿cierto? El sesgo que es muy normal en la investigación. Tenemos un principio. Partimos de una gran cantidad de información, pero toda persona que llega frente a mí a un examen de polígrafo es inocente o veraz hasta tanto su gráfica demuestre lo contrario. Eso quiere decir que yo tengo que esforzarme por hacer una muy buena entrevista con base en toda la información que tengo, poder estructurar unas excelentes preguntas relevantes que las estructura ¿quién? El poligrafista. Hay un error que yo encuentro a veces en las investigaciones y es que
a veces se le dice al poligrafista, mire, este es el caso y estas son las preguntas que yo quiero que haga. Las preguntas, como bien explicó Carlos, tienen unos requisitos. Las preguntas, digamos, más importantes de un examen de polígrafo en la medición fisiológica son las preguntas relevantes. En la entrevista utilizamos preguntas abiertas, preguntas de carácter general, que son todos esos elementos, evidencias que recolectamos en la entrevista, perdón, en la investigación, que lo llevamos a la entrevista, pero todos los que están aquí presentes, seguramente la mayoría han usado el polígrafo. Nosotros no podemos hacer en una prueba, en una técnica poligráfica, no podemos hacer más de 4 preguntas relevantes del mismo tema y del mismo caso. Eso es un examen multifaceta. Si queremos tener un nivel de exactitud más alto, tendríamos que hacer una sola pregunta relevante, que es en el caso de los exámenes, por ejemplo, que usamos en evidencia, que son las técnicas monotema, donde se hace una sola pregunta relevante. Entre más preguntas relevantes se hagan, las técnicas demuestran menos nivel de exactitud. Entonces, la planificación del caso, la planificación, estamos hablando de investigación, debe en el polígrafo llevar una planificación de ese caso. Y para ello se requiere indudablemente una comunicación. Si no hay comunicación, si no hay información, seguramente los resultados no van a ser los esperados, y esa es siempre mi recomendación, que haya esa retroalimentación al poligrafista. No se recomienda, por ejemplo, que el poligrafista a la vez sea el mismo investigador, porque hay casos en que en una investigación forense el poligrafista hace la investigación y a la vez hace el examen de polígrafo. No es que no pueda, sí se puede, pero en lo posible es mejor que no. Aquí en Colombia decimos algo muy popular que es zapatero a tus zapatos. Entonces, para eso están los investigadores forenses, y el poligrafista lo que va a hacer es, con el protocolo o el procedimiento del examen, al final diagnosticar si la persona está teniendo o no está teniendo unas reacciones fisiológicas indicativas de engaño. ¿A qué? A la pregunta o preguntas relacionadas con el hecho concreto y específico de qué es lo que se quiere buscar con el polígrafo. La investigación tiene unos objetivos. El polígrafo tiene un objetivo: ayudar a esa administración identificando cuál de todas esas personas que posiblemente están involucradas en el caso realmente están presentando o no unos indicativos de engaño. ¿Para qué? Para inclusive poder continuar más adelante con otro tipo de investigaciones. Es muy común, por ejemplo, en las entidades de inteligencia y contrainteligencia, que se usen los exámenes exploratorios y posteriormente continuar con un trabajo que permita llevar hasta la judicialización del caso. Entonces, si no hay esa comunicación y no hay esa planificación, pues muchas veces el caso se queda en que simplemente la persona culpable tenemos que, o llaman las empresas a decirle, bueno, pida su renuncia, etcétera, pero nunca llega a una denuncia. Y es posible que si se hace un buen trabajo en equipo, los casos pudieran tener éxito, inclusive a nivel judicial. Si bien lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, no se puede tomar determinación con base en el resultado de polígrafo, pero sí es una buena auxiliar para la conducción y la terminación de una investigación que conlleve hasta la judicialización. Y recuerden que allá en el Perú ya han habido 2 casos en que se han admitido la prueba poligráfica en el juicio, en la investigación penal. Ha habido 2 casos que yo tengo referencia donde el polígrafo ha sido admitido, inclusive una condena a un padre que violó a su hija, creo que fue. Entonces siempre considero eso y es mi recomendación. Muchas gracias. Continuando en la misma línea para Fernando y para Carlos, usualmente ustedes, los especialistas en poligrafía, tienen ese tiempo valioso que van a utilizar con la persona que van a entrevistar. La pregunta sería, si bien la metodología indica que son 4 preguntas, la información del testimonio o la información que ustedes puedan recabar en la entrevista, ¿la pueden plasmar en un informe para el cliente? Sí, Fernando, si me permites. Sí, como definitivamente durante la entrevista, sí es cierto, hay 4 preguntas que se realizan. No solamente son las únicas 4 preguntas, sino
durante la entrevista nosotros vamos explorando, ¿no?, todos los aspectos del caso, si es que hay un caso bajo investigación o de repente si es una evaluación exploratoria, ¿no? Recopilamos información, como bien lo dijo Manuel hace un momento, de una evaluación exploratoria. Pueden hacer una posterior evaluación de investigación y posterior evaluación de repente evidenciaria, ¿no? Yo sé de algunas empresas en donde luego de una evaluación de exploración los resultados lo utilizan para dar inicio a una investigación interna. Entonces, ahora, nosotros cuando brindamos, digamos, los resultados de una evaluación poligráfica están basadas en, digamos, en esas 4 preguntas relevantes ya previamente coordinadas con el cliente. Pero también, como bien dices, obtenemos mayor información. Pero es el dicho del evaluado. No podemos decir que eso ha sucedido verdaderamente. Nosotros simplemente informamos, ¿no?, que el evaluado mencionó, que vio, que escuchó, qué sé yo, tal cosa. Y eso ya servirá para que el cliente tome acción con el área respectiva, ¿no?, para ver si efectivamente es cierto o de repente qué otra información habrá, ¿no? Pero no dejamos de pronto de colocar la información. Ojo, que es información que está relacionada con la empresa. Si de pronto viene un chisme de que vi a fulanito salir con la señorita tal, eso realmente no se informa y no se da. En mi experiencia, cuando un poligrafista se enfoca en el caso, ¿no?, si es una exploración, me enfoco en las preguntas relevantes que están basadas en un análisis de riesgo. No tiene por qué haber otro tipo de temas dentro de una entrevista, ¿no? Nos enfocamos básicamente en lo que previamente hemos de pronto estructurado nuestra entrevista, lo que no hemos de repente planificado, porque las evaluaciones poligráficas se planifican, ¿no?, en anterioridad, ¿no? La entrevista tiene que tener una estrategia para que al final el cliente que nos paga por la evaluación, no solamente de pronto por dar un diagnóstico, digamos, justo, ¿no?, sino para brindar de repente alguna otra información que durante la entrevista pueda surgir. Muchísimas gracias, Carlos. Y Fernando, tienes la palabra para el cierre de la consulta. Sí, o sea, Carlos ha sido muy explícito, ¿no? Y muy claro en su apreciación, ¿no? Pero como tú bien dijiste al comienzo, ¿no?, los poligrafistas tenemos esa magnífica posibilidad, ¿no?, de obtener información adicional en la entrevista previa, ¿no? Y esa entrevista previa es muy importante, ¿no?, dentro de todo el proceso poligráfico, ¿no? Porque lo que hacemos ahí nosotros es estimular psicológicamente al evaluado, ¿no?, mimetizarnos, buscar empatía, ¿no?, bajarle las defensas para que colabore de la mejor manera, ¿no? O sea, también lo mencionó Carlos Manuel en algún momento de la exposición, o sea, el grueso de la gente cree que esa entrevista es un poco inquisitoria, ¿no?, que es un interrogatorio, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, es una entrevista que inclusive en algunos casos llega a ser una conversación coloquial, ¿no? Porque de lo que se trata es eso, ¿no? De que el evaluado se sienta cómodo dentro de la conversación, ¿no? No se sienta amenazado ni atacado y colabore con la información que ya de acuerdo también a la habilidad y experiencia del poligrafista se puede obtener, ¿no? Y esa información evidentemente se plasma en el informe que se emite, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Manuel, Fernando, Carlos. La experiencia y el expertise que ustedes tienen es valioso para la comunidad de Ethics, que nos dedicamos a difundir las buenas prácticas de compliance. Un agradecimiento especial a Walter por la iniciativa de poder convocar a sus amistades con tan grande trayectoria. Y nada, nos quedamos, esperemos tener otra sesión porque se han quedado muchas preguntas
pendientes por responder y los invitamos a que sigan nuestras redes para que puedan saber qué eventos próximos tenemos. Walter, te doy la palabra para el cierre y muchísimas gracias a todos. Ok, Rosita, muchas gracias a ti y a Ethics, gracias a Carlos Barba, gracias también Manuel, Novoa, gracias por aceptar nuestra invitación. Saludos por allá por Colombia, en algún momento ya estaremos visitándote. Y gracias también a Fernando Pérez, quien nos ha apoyado con todo este evento tan importante para nosotros y para todos los consumidores de la poligrafía. Muchas gracias. Un abrazo para todos, que estén bien y a seguir cuidándonos. ¿Podrían, Gracias. por favor, prender sus cámaras para la foto final? Para que quede la evidencia con los poligrafistas. Párate, Fernando, que no se te ve. Sí. Prenda su cámara, por favor, para la foto. Claudita, ¿nos avisas, Claudia, por favor? Sí, ya estoy tomando a ver. Ahí va. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, amigos. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Fernando. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias a Gracias, todos. Manuel. Chao, Carlos. Está muy bien. Gracias, Manuel. Gracias, Fernando. Felicitaciones Gracias, a todos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.